Bueno, otra persona que yo creo que hay que recordar y muy especialmente es José Matías Vado, se suele decir pilarense, pero realmente no era pilarense, él nació cerca de Pilar, unos probablemente 30 kilómetros antes. Hay un pueblo que se llama Guasucuá. Y en Guasucuá, que es un pueblo que probablemente tiene la misma cantidad de habitantes hoy que hace 150 años o más, nace este joven que inmediatamente se empieza a destacar en el ejército paraguayo. Era muy joven, tenía varias características muy extraordinarias. En primer lugar, dice que era muy alto, muy alto, ¿verdad? Segundo, era flaco. Tercero, era fuerte. Y cuarto, era muy blanco, ¿verdad? Bueno, y con esas cuatro características que se podían ver a simple vista, habría que agregarle una quinta, quizás una sexta y una séptima categoría, ¿verdad? Que era absolutamente osado, particularmente valiente y singularmente arrojado en su conducta, ¿verdad? Tanto era lo que destacaba que empezó a recibir atención de todo el ejército paraguayo, también del mariscal López, y empezó a recibir también atención del propio enemigo, que lo veían combatir con una fiereza extraordinaria y le tenían pánico, ¿verdad? Tal es así que, ya que él se destacaba así en combate, y tenía una particularidad también, que es que, bueno, lo tengo que decir porque a pesar de que sea un poco fuerte, ¿verdad? Le decían el destronchador de cabezas, porque tenía la fortaleza en sus brazos y la velocidad con que blandía la espada facilitaba el hecho de que de un solo sablazo decapitaba al enemigo, ¿verdad? Y eso, por supuesto, que yo lo diga, Iván, impresiona, ¿verdad? Pero verlo en combate, te puedo asegurar de que ahí empezó el ejército brasileño, sobre todo, a levantar ya casi una especie de mito respecto a José Matías Vado, ¿verdad? De lo que significaba José Matías Vado combatiendo. Pero ahí no termina la historia, porque Vado es llamado por el mariscal y es convocado, y viendo esa característica que él tenía, esa valentía, esa osadía, lo convierte en el primer gran espía paraguayo, ¿verdad? Y digo el primero porque después vinieron otros, ¿verdad? Como, ojalá que tengamos tiempo de hablar de Manuel Irala Fernández, por ejemplo, como lo conocemos hoy como el Yacaré Valija, ¿verdad? Pero José Matías Vado, mucho tiempo antes, ya era el gran espía paraguayo, ¿verdad? ¿Y por qué es que José Matías era tan bueno haciendo ese trabajo? Es precisamente porque era demasiado osado, a tal punto de que tenía la costumbre de ingresar a territorio enemigo a la noche, usando distintas tácticas, ¿verdad? Él armó un grupo comando, tenía también la responsabilidad de conducir a un ejército, no un ejército, sino un grupo comando de aproximadamente 300 hombres a caballo, que se los conocía como los acamorotí, porque tenían en el casco tenían una pluma blanca. Y por supuesto, al mando de ese mini ejército, él era algo que realmente el enemigo trataba de evitar en lo posible, ¿verdad?
Pero volviendo al tema de ser espía, él se metía en territorio enemigo. Eh, Se metía con distintas tácticas, generalmente con su grupo comando a la noche, sobre todo cuando hacía frío, eh, tenía la costumbre de ir y secuestrar hasta a los propios vigías enemigos y los llevaban eh, al cuartel de López. Ahí le sacaban ellos los secretos militares, probablemente bajo tortura, y él a cambio le sacaba el uniforme y se vestía con el uniforme brasileño y ingresaba vestido de brasileño hasta donde estaba el cuartel brasileño. Imagínate, Iván, la caradurez de este hombre, ¿verdad? Y no solo eso, algunos dicen que a veces no le quedaba el uniforme porque él era muy alto, ¿verdad? Entonces se acostumbraba a pintarse de negro porque él era muy blanco, ¿verdad? Le quedaba un poco colí su pantalón y aún así ingresaba, ¿verdad? Y una vez, por ejemplo, como sus compañeros a veces dudaban de que sea cierto lo que él decía o las informaciones que traía, para probar que él realmente entraba a territorio enemigo, un día apareció con la pipa del general Emilio Mitre en la mano. O sea, entró hasta su propia tienda a robarle su pipa, ¿verdad? Y le trajo a un camarada para mostrarle y se lo regaló, ¿verdad? Otras veces él se acercaba agazapado detrás del caballo, él se ponía al lado del caballo, entrenado por él, y sin montura, agarrado de las crines y escondido de un lado, y hacía que el caballo girase en círculos, dando siempre la cara donde él no era observado. Entonces él podía acercarse al vigía y cuando llegaba cerca al vigía se arrojaba y lo mataba. Y él, por ejemplo, fue capaz de traer secretos militares que probablemente nadie más hubiera podido conseguir. Por ejemplo, el hecho de que el duque de Caxias estaba trayendo un globo aerostático como observatorio. El Mariscal López se enteró antes que cualquiera de ese hecho, ¿verdad? Por ejemplo, documentos y todo tipo de cosas. Y tanto era el volumen de información que él traía, que a veces no había ningún secreto militar que traer, entonces él traía noticias, simplemente noticias de Europa, ¿verdad? Porque se enteraba en el cuartel argentino o en el cuartel brasileño. Tal es así que el periódico El Semanario le nombró corresponsal extranjero. Imagínate, Iván, lo particular de esto, ¿verdad? Y entonces el mito de Vado fue creciendo a tal punto de que su cabeza ya tenía precio, ¿verdad? Y eso finalmente cooperó con un trágico desenlace, ¿verdad? Porque la admiración, el respeto que le tenían también estaba motivado por el miedo, ¿verdad? Por el miedo que él generaba, ¿verdad? Entonces, hoy, te cuento, hoy hay un monumento que se está erigiendo en Guasucuá en su honor, va a ser una estatua como no existe en Paraguay. ¿Y por qué? Porque tenemos que recordar a este gran héroe del Paraguay que muere en una circunstancia muy particular. En un combate que probablemente estaba motivado precisamente por su figura, porque querían matarle, básicamente, ¿no? Querían terminar con él. Entonces, el enemigo, que lo conocía muy bien, porque era muy evidente su figura, puso precio a su cabeza. Y bueno, eso finalmente, en un combate muy cerca del río Tebicuareo, él, para evitar que sus Acamorotí caigan en una emboscada, él se queda con unos cuantos voluntarios a intentar de que eso no avance y les hace cruzar el río a su soldado. Entonces este capitán, muy joven, repito, muy joven, recibe todo el fuego del enemigo. Incluso dice que yacía al lado de un cañón humeante con las
con los intestinos hacia afuera. Pero ese no fue todavía su final, porque un médico brasileño le auxilió, cayó en manos del enemigo, pero un médico brasileño le auxilió, no sin antes ver una escena que Oleari describe como terrible, que dice que los soldados brasileños se bajaban de sus caballos y se sacaban los pañuelos que tenían, los pañuelos que rodeaban su cuello, y lo mojaban en la sangre del capitán Vado y se lo volvían a poner, como si fuese una especie de amuleto para transferir ese valor, esa honra, esa bravura y casi inmortalidad que tenía este hombre, ¿verdad? Y realmente casi inmortal, porque salva su vida en ese día, es llevado al cuartel enemigo, y ahí ocurre algo extraordinario de nuestra historia que muy poca gente valora y otros, la mayoría, no conocen, ¿verdad? Que es cómo muere el capitán Vado. El capitán Vado recibe a un grupo de paraguayos que estaba combatiendo contra el Paraguay. Era la famosa Legión Paraguaya, era hijos de exiliados en Buenos Aires que venían a combatir contra el Paraguay. Ellos decían contra López, pero en realidad era contra el Paraguay. Y ellos, estando orgullosos de ser paraguayos y orgullosos de que un paraguayo haya tenido esa conducta en combate, deciden armar una vaquita y juntan unas cuantas libras esterlinas, que en ese momento tenían muchísimo valor, y deciden regalarle o darle un homenaje en metálico al capitán José Matías Vado. Cosa que él le pone tan nervioso que rechaza rotundamente, lo rechaza con violencia, y esa noche, para no recibir ese tipo de honra, decide suicidarse arrancándose todas las vendas para morir desangrado. Así murió un gran héroe. Entonces hoy el monumento en Guasucuá es una estatua que tiene 7 metros de altura en total, y se ve a un soldado arrancándose las vendas. Y yo creo, Iván, que nosotros mismos, los paraguayos, tenemos que arrancarnos las vendas, pero no las que cubren solamente las heridas, porque estamos heridos, sino las que cubren los ojos, ¿verdad? Para poder ver lo que realmente es el Paraguay. Así que quiero rendir un homenaje a través de ustedes a este gran héroe, a estos grandes héroes del Paraguay que lastimosamente muchas generaciones no han conocido. Y eso tiene que acabar, ¿verdad? Eso tiene que acabar. Mi generación no lo honró suficientemente y no fue capaz de transmitir a la siguiente lo que significa realmente ser paraguayo. Así que eso es lo que les puedo contar de José Matías Vado, un gran héroe realmente. Samucay,